Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Yanes Blum y este es Diario de una PR, episodio 1. Y les quería comentar un poco por qué nace este segmento dentro de lo que son el podcast de las relaciones públicas. Y bueno, este segmento de Diario de una PR nace dentro del podcast de las relaciones públicas como un segmento para contarte a ti el tras cámaras de lo que muchos relacionistas públicos vivimos en el ejercicio de nuestra función. Es decir, tanto cuando trabajamos con clientes como cuando trabajamos en agencia o quizás para personajes de un sector público. Pero ¿qué te parece si te cuento un poquito más de lo que ha sido mi carrera y que un poco puedas entender por qué sentido es este amor que siento? ¿Cuál es la razón de esta pasión que tengo por las relaciones públicas? ¿Sí? Entonces, arranquemos. Bueno, como primer punto, yo me llamo Sonia Janes Blum, tengo 43 años y vivo en Austria. Decidí por temas familiares y también de trabajo lanzarme y mudarme desde Guayaquil, Ecuador, un país de Latinoamérica, hasta acá, Austria, en el sector de Carintia, y que es un lugar muy bonito porque tiene lagos, en época de verano parece como si todo el mundo estuviera en el mood de la playa y demás. Así que es muy interesante este cambio. Y por eso también te quiero contar a que me he dedicado durante estos casi 25 años de vida laboral. Estudié periodismo y a la par de que estudiaba empecé a trabajar primero en una radio, luego en una revista y también trabajé armando las noticias de las páginas web de una radio cuando las páginas web pues recién iniciaban, imagínate, allá por 1998 tocaba actualizar las noticias y casi que programar las ponerse punto 12, dos puntos. Yo literalmente lloraba porque la tecnología no me gustaba mucho. Luego de eso, empecé a trabajar en comunicación política, fui relacionista pública, asistente de una diputada de mi país que ahora es alcalde de la ciudad donde nací. Eso creo que poca gente sabe, ¿no? A la par, pues, también trabajaba y bueno, algo que ha tenido un aspecto muy fuerte en mi vida son ciertos temas de salud. Por ejemplo, cuando estaba en este trabajo, que podría ser un trabajo soñado, me dio parálisis facial. Entonces tuve que renunciar a ese trabajo y dedicarme por completo a hacer la rehabilitación para que la cara me regrese al lugar donde tenía que estar un poco, ¿no? Y luego de eso, pues seguí trabajando, incursioné ya en las relaciones públicas a la par que redactaba para revistas en temas corporativos, lo que hoy se conoce como el brand journalism, pues bueno, en esa época yo también ya lo empecé a hacer. Y de ahí para adelante, pues te podría decir que me casé a los 23 años, a los 25 tuve a mi hija, a mi primera hija, a los 28, casi 29 a mi segundo hijo, y cuando di a luz a mi hija, decimos decir a luz en Ecuador, no sé cómo dicen en los otros países, también empecé a dar cátedra en la universidad. Es decir, que yo ya tengo aproximadamente casi 18 años dando clases en las universidades, primero de mi país, luego fuera y ahora online. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque generalmente el que ama una profesión la ama de diferentes aspectos. Y quienes empezamos en las relaciones públicas, te podría decir que sobre todo los que empezamos hace 2 décadas atrás, no existía la carrera de relaciones públicas como tal en las universidades de mi país. Entonces había una transición muy natural de periodista a relacionista pública como un ascenso, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Pero a la par me dediqué a la cátedra, es decir, a dictar clases. Y ahí nace este punto y porque ahora tengo muchos espacios de educación y de formación, no solamente en redes, sino en este que es un podcast, porque me gusta mucho también dar clases y junté la vocación de enseñar con la pasión de la comunicación, de conectar, de las relaciones públicas y heme aquí. Entonces, este es el podcast de las relaciones públicas, en donde en este segmento diario de una PR te voy a contar esos secretos, esos tras cámaras, esos detalles que se viven en la profesión de relacionista público y que a lo mejor no lo sabes y que son muy buenos a veces como anécdotas descubrir y también, ¿por qué no?, aprender de la experiencia de otros. Así que para mí ha sido un gusto presentarme, que me conozcas un poco más y desde aquí a Austria 4 grados, te mando un fuerte saludo y sobre todo un abrazo digital. Chao.